Es un gusto saludarles en este día, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olviden que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Saludamos a nuestros amigos de Vida 104.1 FM, a quienes enviamos un gran abrazo, que Dios les bendiga, y también a nuestros amigos y hermanos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Para todos ustedes también, que Dios pueda bendecirles. En Vida 104.1 FM, allí en la dirección general, está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, apreciados hermanos, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Bien, muy buenos días para todos, que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto volver a encontrarnos y estudiar juntos la palabra de nuestro Señor. Hay un detalle interesante, no olvidemos la lectura de Reavivados por su palabra. Y estamos en el contexto de Deuteronomio 27, 28 y 29. Así que estamos allí. No olvide la lectura de la palabra del Señor. Muy importante. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en este día y que al estudiar tu palabra seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, dirígenos y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Monumentos de gracia. Versículos de memoria, Josué 4, versículos 23 y 24. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios. Para cruzar el Jordán no era necesariamente simplemente preparar al pueblo allí de manera, podemos decirlo así, de una manera militar, una estrategia militar. Vamos a hacerlo, no. Era algo espiritual. De allí la necesidad de santificarse. El pueblo de Israel necesitaba santificarse. El pueblo de Israel necesitaba santidad. ¿Para qué? Para poder entonces permitir que Dios pudiera hacer maravillas en medio de ellos. Durante 40 años, no lo olviden, la nube había señalado el momento de desmontar el campamento y ponerse en camino, y el arca guiaba a Israel a su nuevo destino. Ahora, había llegado la hora de mudarse. Se desmontó el campamento de Sitín y acamparon 3 días frente al Jordán. Entonces recibieron la orden de seguir al arca para entrar en la tierra prometida. Pero, como ya hemos visto, había un requisito previo. Debían santificarse, y esta consagración implicaba una purificación ceremonial, lavarse la ropa y el cuerpo, abandonar el pecado y tener una actitud receptiva para obedecer las órdenes de Dios. Entonces ellos debían de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos, debían de confiar en el cuidado del Señor, así como Dios les había provisto maná. Hasta ese momento, pues ellos debían de confiar en el cuidado del Señor, y además de eso debían de respetar a los dirigentes designados por el Señor. Y esos 3 elementos estaban presentes en los elementos, y disculpe la redundancia, que se encontraban dentro del arca. Ahí estaban los 10 mandamientos, ahí estaba la vasija con el maná, y ahí estaba la vara de Aarón. Cada uno de esos elementos les recordaba al pueblo que debían de obedecer. Entonces, al ellos consagrarse y al ellos hacer ese proceso de purificación, al ellos confiar en las promesas de Dios, al ellos permanecer firmes
firmes en los designios del Señor, al ellos definitivamente descansar en eso, comenzarían a ver las maravillas del Señor. Dios, apreciados hermanos, es un Dios que hace maravillas, o bien pudiéramos decir, es el único que hace maravillas, como lo dice el Salmo 72, versículo número 18. Por ello, ¿no?, lo reconocemos como el Dios único, también como lo expresa el Salmo 86, versículo número 10. Y recordamos sus maravillas, Salmo 77, 11, y contamos sus hechos asombrosos, Salmo 96, 3. Ahora, en este punto le pregunto, ¿Dios ha hecho maravillas en su vida? No hay nada difícil o demasiado maravilloso para Él. ¿Saben por qué? Porque Él creó todo lo que existe. Por eso, nosotros debemos confiar en que también puede hacer maravillas en nuestra vida. Es decir, el Señor puede darnos todo, el Señor puede guiarnos, el Señor puede bendecirnos. Y recuerde que la maravilla más grande y lo más hermoso y la más hermosa promesa que tenemos es cuando el Señor vuelva en las nubes de los cielos y estemos con Él por toda la eternidad. Entonces, fíjense que allí, cuando la Biblia en Josué 3, versículos 6 al 17, nos habla del Dios de maravillas, utiliza una expresión bien interesante, niflaot. Y la palabra o la expresión niflaot habla acerca de que Dios se hace maravilloso. Y esta expresión suele usarse para definir actos poderosos y sobrenaturales que demuestran la singularidad del Señor. Dios único, Dios verdadero, por encima de todos los dioses. A raíz de eso, los israelitas entonces alababan al Señor, lo proclamaron entre las naciones y hablaron de los grandes milagros que el Señor ha hecho y había hecho por ellos. Su naturaleza, su amor, su bondad y su misericordia deben de ser proclamadas. Nosotros debemos de vivir en esa experiencia y debemos de proclamar esas grandes maravillas. Más adelante, la misma Biblia, profeta Zacarías, utiliza el mismo término, de la misma raíz, maravillas, cuando habla, y habló en el contexto para el pueblo de Israel cuando venía del exilio babilónico. Él vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habrían ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ella. Y eso se lo dijo a los aparentemente incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraban los signos de su destrucción. Entonces Zacarías declaró y les dijo así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Y aquí salvaré a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así que, mis queridos hermanos, esa promesa, aunque no se cumplió del todo para el pueblo de Israel, nosotros somos los que esperamos que muy pronto el Señor nos va a llevar a esa Canaán celestial, donde todo será para honrar y glorificar su nombre. Y allí estaremos con el Señor por toda la eternidad. De allí lo importante de recordar y no olvidar. Recordar y no olvidar. La Biblia tiene muchas señales que el pueblo de Dios tiene que recordar. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos primero al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y vamos a buscar el capítulo número 13. Primera de Reyes 13, y vamos a leer el versículo número 3. Y en aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y eso fueron palabras que Dios envió al rey Jeroboam. Porque estaba haciendo, ¿no?, las cosas mal. Y este varón que el Señor envió vino y le proclamó y le dijo, el altar se va a quebrar porque estás haciendo adorar
al pueblo de Israel sobre dioses extraños. Jeroboam pretendió tomar al varón allí y prenderlo, y extendió la mano, y cuando le extendió la mano se secó y se rompió el altar y se derramó la ceniza conforme la señal que aquel varón había dicho. Y era algo que debía de recordarse. Otra cosa también interesante es cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo número 9, y leemos el versículo número 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y cada vez, apreciados hermanos, que Noé y todos los habitantes post-diluvio veían el arco iris, incluso nosotros hoy, recordamos que Dios ha dicho, no voy a destruir el mundo con agua. Tenemos también las señales que colocaron en las puertas los israelitas. Era una señal que también tenía un significado. El sábado, ¿por qué no? El sábado también es una señal distintiva del pueblo del Señor y nos recuerda el gran amor de Dios y nos recuerda al Dios eterno, al Dios todopoderoso. El memorial que levantó Jacob, Génesis 28, 18. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Josué le dice al pueblo que tome 12 piedras del Jordán mientras los sacerdotes se mantenían allí, sosteniendo el arca para que el agua no se moviera. Entonces les dijo que levantaran allí ese memorial. ¿Para qué? Para recordar algo que serviría como señal. La palabra hebrea para señal allí que aparece es ot, y esta palabra está asociada con la palabra maravilla y definitivamente se refiere a actos grandes del Dios Todopoderoso, actos grandes realizados por el Señor. ¿Como cuáles? Bueno, ya los hemos visto, ¿no? Como las plagas en Egipto, abrir el mar rojo, darles maná, tantas cosas. Ahora, fíjense ustedes que todas estas señales eran para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, en el caso de las 12 piedras, pues la señal funcionaría como un memorial que recordarán que cada generación posterior al milagro de la travesía. Y me gusta mucho allí una expresión, Josué 4, versículo número 7. Dice allí, conforme al número de las tribus, a ver, déjenme ubicar bien el texto, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca, ¿ok? Delante del arca, cuando ya pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Monumento conmemorativo de los hijos de Israel, a los hijos de Israel para siempre. El pueblo de Dios a menudo pierde su confianza en Él porque olvida las grandes cosas que Él ha hecho. La fe de las generaciones futuras a menudo es débil porque no se les ha enseñado cuán grande y real es Dios. Entonces los monumentos son necesarios porque el pueblo de Dios olvida lo que debería recordar. Los monumentos son necesarios porque la verdad de lo que Dios ha hecho no disminuye con el tiempo. Los monumentos son útiles para enseñar a los hijos de los creyentes. Los monumentos pueden ser visibles o invisibles. Los monumentos son especialmente útiles en tiempos de crisis. Entonces el cruce del Jordán por parte de los israelitas no es solo una experiencia para la presente generación. Las generaciones futuras de los israelitas también lo reconocerán, participarán en él al observar la señal y escuchar la explicación. Pero no quedó allí solamente. Fíjense que los hijos de Israel lo hicieron así, tomaron 12 piedras, dicen los versículos 8 y 9, de medio del Jordán, como Jehová le había dicho, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes,
que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. El monumento a orillas del Jordán no fue solamente colocar las piedras por colocarlas. Estamos seguros que tuvieron que haber levantado una base, ¿sí? Un fundamento allí para que entonces se pudieran levantar en alto estas piedras. Y estas piedras, pues no fueron colocadas allí como un montón, no. Estoy seguro que fueron colocadas sobre una base y se levantó en alto. Y cuando las personas le veían, sobre todo las nuevas generaciones, preguntarían qué significa esto. Entonces allí ellos recordarían y declararían a sus hijos las maravillas del Señor. Hacía exactamente 40 años que habían cruzado el Mar Rojo y ahora estaban en primavera. Y aunque el río estaba crecido y su corriente era fuerte y profunda, Dios detuvo las aguas y cruzaron sin dificultad. Entonces la pregunta de los hijos proporcionarían a los padres una oportunidad para relatar la historia del trato paciente de Dios con el Israel en el desierto. La amonestación que Josué dio a los padres y a las madres de su época proporciona un modelo que harían bien en imitar los padres hoy. Y no solamente era para esas generaciones, sino también era para todos los pueblos. Dios deseaba que su trato con Israel llegase a ser una lección objetiva para toda la humanidad. El pueblo de Israel no debía retener egoístamente para sí el conocimiento del verdadero Dios y de su poder para salvar. Y este conocimiento debía extenderse por toda la tierra como resultado de la correcta educación de sus hijos, quienes a su vez debían llegar a ser misioneros y también contar a sus generaciones todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, al aumentar el número y la influencia de los israelitas, toda la tierra aprendería del verdadero Dios y le glorificaría. Pero Israel fracasó en esa tarea. Entonces Dios posteriormente la comisiona a sus 12 discípulos y luego la comisiona ¿a quién? A su iglesia. Y ahora a usted y a mí se nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, como dice Pablo en 1 Corintios 5:19. Entonces nosotros no debemos fracasar y debemos de pedirle al Señor que sea el que nos ayude a mantenernos firmes siempre. Recordar y no olvidar. Siempre tener presente los designios del Señor, la obra del Señor, todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Fíjese que el término que se utiliza allí en el versículo número 7, que habla acerca de el monumento o de los monumentos que ellos debían de colocar allí. ¿Ok? Vamos a buscar específicamente el versículo. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Cuando ellos pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Allí la palabra monumento conmemorativo es la palabra sicarón, que procede de sacar, que tiene que ver con recordar. No era sencillamente algo que se recordaba porque sí y ya. No, era algo que debía de motivar. Es decir, las generaciones futuras, cuando conocieran todo lo que Dios había hecho por ellos, iban a cimentar más su fe, iban a mantenerse más allí con la esperanza. Entonces era responsabilidad de los padres transmitir este conocimiento a sus hijos. Y conociendo el conocimiento, cada uno de nosotros, o cada uno en ese momento, podía vivir su propia fe. Es decir, perpetuar este milagro del Señor en la memoria colectiva del pueblo. Entonces, ¿qué son estas piedras? Pues cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ello. La fe en un Dios hacedor de milagros
solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor mismo, del Señor para sí misma. Entonces tal fe marcará una diferencia importante para vivir finalmente en la verdad del Señor. No solamente es por tradición, no, es por el hecho de vivir conforme a la voluntad del Señor. En definitiva, mis queridos hermanos y amigos, nuestra fe debe de estar basada en las promesas del Señor, en la Biblia, en su palabra, y nadie, especialmente nuestras generaciones futuras, deberían de olvidar todas las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí uno se preguntaría, ¿qué memoriales en nuestra experiencia personal con el Señor nos ayudan a recordar lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios ha hecho por mí? Creo que es para pensar, ¿verdad? Ahora, ¿existe peligro de olvidar? Sí, existe peligro de olvidar. Dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo número 3, versículo 7, lo siguiente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces, al levantar las 12 piedras conmemorativas en Gilgal, Josué enfatizó 2 puntos importantes. Primero, Dios secó el Mar Rojo ante nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Pues Josué, Caleb y los pocos que aún vivían de la generación que salió de Egipto. Y ahora les dice, y Dios secó el Jordán ante vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? Pues la nueva generación nacida en el desierto y destinada a conquistar Canaán. Fíjense en ese cambio, ¿no?, de pronombres personales, allí en Josué 4:23. Y se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Sin embargo, el texto dice luego que el Mar Rojo se había secado ante nosotros, es decir, los integrantes de la primera generación que aún estaban presentes y que habían sido testigos del Éxodo. Entonces los 2 acontecimientos vividos por 2 generaciones diferentes tenían un significado similar. Y esto permitió a la segunda de estas generaciones redescubrir el significado del cruce del Jordán a través del testimonio de sus antecesores. Percibimos, ¿no?, generalmente el hecho de olvidar como algo natural. Pero ¿qué tal en el ámbito espiritual? Pues este puede acarrear terribles consecuencias, incluso hasta olvidarnos de todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, era importante este monumento porque iba a servir como, pudiéramos decirlo así, iba a servir como un puente entre generaciones. Eso es lo que pretendía también el monumento, mostrarles a ellos el poder de Dios y recordarles cómo Dios también en el pasado lo había hecho. También recordarles lo importante de la adoración al Dios verdadero. También recordarles lo importante de identificarse con el Dios verdadero. Es decir, ellos eran también el pueblo escogido por el Señor y eran herederos de todas esas cosas que Dios ahora les estaba dando al pueblo. Qué importante es, apreciados hermanos, que mantengamos nosotros siempre fresco en nuestra mente cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guiado y cómo Dios en los momentos más difíciles, cuando pensamos que no hay solución, el Señor está allí, el Señor está guiándonos y el Señor nos está dirigiendo para entonces nosotros vivir conforme a sus designios y conforme a su voluntad. Entonces, el significado del cruce del Jordán era algo muy interesante. El significado de los símbolos que estaban allí eran importantes. Un memorial para generaciones futuras. Primero, el propósito de las 12 piedras entonces era servir como una señal y un monumento conmemorativo, un ziccarón, y estaban destinados a provocar la pregunta de los niños, ¿qué son estas piedras? Creando entonces una oportunidad para recordar la historia del poder de Dios. Además de eso, una memoria activa, no pasiva, debía de presentarse. La palabra hebrea para recordar implica más que un simple recuerdo mental.
Es un recuerdo que debe ir acompañado de una acción apropiada y una respuesta de fe. La fe debe de ser personal, y cada nueva generación necesitaba interiorizar la historia y hacerla suya. La fe no se hereda automáticamente, debe ser redescubierta y vivida personalmente para no caer en un tradicionalismo muerto y sin fervor. Entonces, ellos debían de recordar siempre esto. Debía de haber un intercambio generacional de adoración y que siempre se mantuviera en medio del pueblo. Y esto evitaría el peligro del olvido espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar los actos pasados y de Dios y cómo podemos evitar caer en esa trampa? Si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver cómo vinieron las consecuencias porque el pueblo de Israel olvidó. Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Salmo 78:11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Deuteronomio 8:2 y 18, importante llamado del Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces fíjense que al perder la identidad espiritual, la memoria espiritual, terminarían cayendo en la idolatría. Hoy sucede igual, apreciados hermanos. Nosotros debemos evitar el olvido espiritual. El olvido espiritual conduce a la pérdida de la identidad y la misión. Olvidar cómo Dios nos ha guiado en el pasado nos hace perder la motivación y la dirección del futuro. La historia posterior de Israel en el libro de los Jueces demuestra que la amnesia espiritual conduce directamente a la idolatría y la apostasía. Recordar no lo olvides es un acto deliberado. El olvido es una tendencia humana natural, por lo que recordar debe ser una disciplina espiritual, tanto individual como corporativa. Instituciones como el sábado y la Santa Cena fueron dadas como recordatorios perpetuos de los actos creadores y redentores de Dios. Y el pasado empodera el presente. Entonces recordar las victorias pasadas de Dios no es vivir en el pasado, sino usar experiencias como combustible para nuestra fe actual y nuestra esperanza para el futuro. Como dice Elena White, ¿no? No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Y esta cita maravillosa nos recuerda que Dios está allí para ayudarnos. Debemos de recordar, siempre tener presente las bondades del Señor en nuestras vidas. Saber que Él cada día está allí para ayudarnos y su misericordia se renuevan constantemente. Cada mañana son nuevas. Entonces, si bien es cierto, es fácil olvidar, especialmente cuando las cosas van bien, necesitamos desarrollar hábitos espirituales que refresquen nuestra memoria. Creo que deberíamos de contar testimonio, la manera como Dios nos ha ayudado, la manera como Dios nos ha bendecido, la manera como Dios nos ha guiado. En pocas palabras, decirles a otros, Dios es grande, poderoso, maravilloso, bueno en amor, nos salva, nos redime, nos restaura y ha prometido volver por segunda vez. Así que mi querido hermano, creo que tenemos una gran tarea. Recordar siempre, vivir siempre y aferrarnos a las promesas del Señor y que otros también conozcan de lo que Cristo hace por nosotros cada día. Que el Señor le bendiga. Feliz día para usted.